Paloma Domínguez nos va a hablar de género, vivienda y vivienda colaborativa y diferentes experiencias prácticas en el contexto español. Paloma es arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, de la Politécnica, y desde hace 3 años es directora de SAT Arquitectura, ¿no? Habla de SAT como un lugar en el que se diseñan y se promueven procesos y herramientas y en el que para que las personas puedan disfrutar de una arquitectura que esté basada en esa sostenibilidad entendida de una manera poliédrica, ¿no? Social, ambiental y económica, como no podría ser de otra manera. Habla de cómo la única forma de mantener ese equilibrio es pensando en las personas que habitan los espacios y entendiéndolos, y la cito entre comillas, ¿no?, desde lo más pequeño al planeta mismo, es decir, la vida y los procesos vitales que engloban todas las actividades y no solamente el ocio y el trabajo remunerado. Me parece una excelente cita para darle presentación y dar inicio a esta seguro interesante intervención. Muchas gracias, Paloma. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarnos. Quiero aclarar que soy directora de proyectos de SAT, ¿vale? Quería agradecer también a Marta su intervención. Me encanta el proyecto, lo conocía y lo había visto. Y también me quedo con ganas de preguntar cosas, a ver si luego podemos hablar un ratito. Si queréis empiezo. Igual es un poco raro porque tengo otro monitor y voy a estar como mirando hacia otro lado, ¿vale? Voy a compartir pantalla. A ver. Creo que me tienen que dejar compartir la pantalla. Paloma, vamos resolviéndolo. Estamos en ello. Vale. Vale, perfecto. Mientras que te están habilitando, ¿puedes comprobar que funciona? Fenomenal, ya. ¿Se ve? Perfecto, gracias. Vale. Muy bien. Bueno, vamos a ver si me aclaro con esto. Vale. Bueno, en SAT, como ya hemos hablado, estamos convencidos de la capacidad transformadora de los espacios construidos, ya sean públicos o privados. No solamente pueden transformar la vida de las personas que los habitan, sino también el medio ambiente y la economía. En SAT, para quien nos conozca ya, pues llevamos más de 20 años investigando y trabajando en la idea del triple balance, o sea, el equilibrio entre esos 3 aspectos que no se pueden ver por separado. El triple balance lo entendemos como un equilibrio entre lo ecológico, lo social y lo económico. Aunque SAT yo creo que se nos conoce más por la experiencia en sostenibilidad y el esfuerzo por la descarbonización en la arquitectura, lo cierto es que sin un equilibrio entre estas 3 cosas, las cosas no se pueden poner en marcha. Y aquí además, bueno, hemos venido a hablar más de la estrategia social, que es la estrategia transformadora que permite transformar las relaciones entre las personas. Yo creo que ya hemos hablado hoy aquí de lo que significa la perspectiva de género y no vamos a incidir más en ello. Nosotros creemos que las viviendas, como todo lo construido por ser humano, no son neutras, sino que vienen marcadas por la vida de quien lo diseña, pero sobre todo de quien lo financia. Vale, os voy a hablar de 2 casos de estudio. El primero es el cohousing de Las Carolinas, de Entre Patios. Este es un edificio que ya está construido y que surge de una comunidad determinada de personas que deciden construir un edificio para vivir. ¿Vale? Y el segundo caso es al revés, la comunidad aparece al final. En el segundo caso es un edificio que hemos acabado de proyectar ahora y que vamos a empezar a construir, en el que el promotor hemos sido también nosotros mismos. Hemos generado una pequeña promotora que se llama Distrito Natural para poder poner en marcha, digamos, iniciativas triple balance. Vamos a ver. Creemos que aunque las personas que diseñamos las viviendas tenemos la posibilidad y la responsabilidad de hacerlo desde una perspectiva de género, quien tiene realmente las decisiones en su mano son las personas que elaboran las normativas y las que encargan y pagan estos proyectos. Esto pertenece más a esta diapositiva. Vale. Estas son, digamos, las 6 patas principales que nosotros contemplamos a la hora de aplicar la perspectiva de género a nuestros edificios. Yo creo que lo principal es la creación de comunidad, ¿no? Como bien decía Marta,
hay que rediseñar la relación entre el espacio privado y el público, y hay que dar importancia a lo común, porque esto afecta no solo a la vivienda, sino también al edificio y al barrio. También hay que favorecer la equidad y la corresponsabilidad dentro y fuera de la vivienda, y hay que dar visibilidad a los trabajos reproductivos, y esto también enriquece el espacio. Hay que atender la necesidad de los ciclos vitales, las distintas necesidades, y todo esto tiene que dar lugar a cambios de comportamiento para que las tareas individuales puedan realizarse colectivamente. Es muy importante, como también decía Marta, diseñar espacios intermedios que puedan ser utilizados de distintas formas y permitan que el trabajo productivo y reproductivo se pueda realizar a la vez. Y luego incorporamos la composición de nuevos grupos de convivencia también, que determinan nuevas relaciones, o sea, no solo la familia nuclear tradicional. Vale, vamos a empezar por el cohousing de las Carolinas, por Entre Patios. Yo creo que esta imagen, que espero que se vea bien, es muy, bueno, es muy esclarecedora, porque podemos ver en rojo toda la estrategia, digamos, comunitaria, y en azul la estrategia medioambiental. ¿Vale? Como estrategia principal comunitaria es generar todos esos espacios de la vida en común. Aquí hemos puesto así como a modo aclaratorio que la relación entre las superficies privadas útiles de vivienda y las útiles comunitarias cerradas es de un 15%. Es decir, que cada vivienda está cediendo un 15% de su superficie a espacios comunes. ¿Vale? El acceso al edificio se realiza por aquí, por donde están estas personas. Hay una entrada común, un local que da a la calle y al patio común, que puede ser utilizado por el barrio en actividades comunitarias. El acceso a todas las viviendas se realiza por pasarelas, o sea, por corralas, que una vez más generan ese espacio intermedio de encuentro y de creación de comunidad, a la vez que bioclimáticamente sirven para hacer una protección solar, ya que da al sur. Es un edificio de 17 viviendas y luego tiene aquí arriba en la cubierta un gran espacio común con cocina también, que está relacionado con esta terraza donde habrá un huerto comunitario y se pueden realizar muchas actividades en común. Como estrategia medioambiental, bueno, pues tenemos también gestión del agua, con un sistema de reaprovechamiento del agua. Tiene un diseño, estaba hecho con diseños Passive House, calculando la hermeticidad y aislando la envolvente. Es un edificio en madera también, como decía Marta, para minimizar la huella de carbono. Es un edificio CO2 nulo, porque se ha hecho todo el cálculo de ciclo de vida de los materiales y se ha compensado toda la fase de construcción y está 100% electrificado y está contratado con energías renovables, con lo cual no emite un solo gramo de CO2. Además, hay una gran producción de fotovoltaica. Bueno, luego tiene una ventilación mecánica de doble flujo para ahorrar energéticamente y también para garantizar la calidad del aire, que hoy en día está tan necesitada. Aquí podemos ver las plantas del edificio en las que se ve la relación entre la superficie útil de la vivienda, la comunitaria exterior y la interior. ¿Vale? Esta es la planta de acceso, donde está el local común, algunas viviendas y un gran patio común. En el sótano también tenemos una lavandería común y un taller. Y luego en las dos plantas tipo están las viviendas con la corrala de acceso y en la planta ático el local y la terraza. Y aquí nos acercamos un poquito más a las viviendas para que veamos bueno, las distintas estratégicas un poquito más cerca. ¿Vale? La corrala pues, se entiende como este elemento de articulación con los interiores que permite el uso de más de una persona, con lo cual luego ya veréis en las fotos que es un gran lugar de encuentro. Intentamos, en la medida de lo posible, no jerarquizar los espacios y hacerlos que se puedan abrir y cerrar para que se puedan adaptar a distintos ciclos de vida de las personas. La cocina, claro que cabe más de una persona trabajando y además está abierta a los salones, de forma que se visibilicen las tareas. Aunque ahora mismo hay dos cuartos de baño, están pensados juntos para que en un momento dado se pudieran unir y se pudiera hacer un baño adaptado. Os enseño el resultado final.
que lo hemos acabado hace muy poquito, pero bueno, ya está habitado, y aunque falta toda la parte de vegetación que estamos todavía implementándola, bueno, pues ya se ve que bueno, a mí me gusta mucho, creo que ha quedado muy bonito. Esta es la zona de acceso y la zona del local común de planta baja con la zona de parking de bicis. Este es el patio que hay atrás, donde dan todos los dormitorios de las viviendas. Esta es la terraza común con el local con cocina comunitaria. Y esta es una vista de las corralas al sur que protegen en verano y además generan un gran espacio de convivencia. Este es el interior de una de las viviendas en la que se puede ver bueno, la cocina, que quien quiera puede llegar a cerrarla o no, pero que permite una visibilidad desde la zona de descanso. No sé si estoy muy rápido, ¿no? Bueno, luego podemos parar o detenernos en lo que sea. Este es el segundo caso, es el edificio de Villaverde Calco, que, como os contaba al principio, hemos promovido desde una pequeña promotora que hemos formado, que se llama Distrito Natural. En este caso, para la compra del suelo hicimos se hizo con préstamos participativos y ahora bueno, estamos en fase de venta de las viviendas, de comercialización de las viviendas. Este edificio está situado en Villaverde, que es un barrio en el sur de Madrid, en la zona céntrica del barrio, muy cerca de servicios varios, de colegios, de compras, bueno, de la vida de barrio, que es lo que nosotros intentamos favorecer de alguna manera. En esta perspectiva, en este render, se ven principalmente los espacios comunitarios comunes del edificio. En primer lugar, la planta baja, que está, esta es la zona de acceso y esto se abre al barrio, porque esto es una, aunque la cerrajería se puede cerrar, la idea es que también se puede abrir, luego ya os lo explicaré en la planta baja, de forma que se abra al barrio. Aquí hay una zona de lavandería y tendedero común, y luego en la planta cuarta hay una gran terraza común con un local, también con cocina, y en la parte de abajo también hay un patio y un local para el barrio. El acceso de las viviendas también es con una corrala. Aquí podemos ver un dibujo también de esa planta alta. La idea es que este espacio común pueda ser utilizado como coworking, como cocina comunitaria, como lugar de conciliación, de juegos, y que esté muy relacionado con la terraza, donde pueda haber un huerto, un lugar de estancia y convivencia. Esta es la planta baja, que es lo que nosotros llamamos la interacción con el barrio. Nuestra idea es que pueda ser utilizado en distintos horarios de distintas formas. Este es un barrio con una población bastante envejecida y teníamos la idea de que este edificio pudiera, de alguna forma, por la mañana abrirse totalmente y generar una especie de plaza, de lugar de estancia, quizá para la gente mayor, que pueda salir a hacer la compra y que encuentre aquí un lugar de sentarse, descansar y estar. Para eso, bueno, hemos hecho el acceso a las viviendas con otra segunda, digamos, parte de seguridad. También está muy pensada la iluminación para que este edificio funcione, digamos, como una linterna en el barrio, aportando seguridad también a esta calle, sobre todo, que es poco transitada y tiene algún punto así más conflictivo. Aquí está la zona de lavandería y tendedero común, un taller para bicis y aquí una zona de instalación. Y esto sería por las mañanas y por las tardes, bueno, pues podríamos cerrarlo para que sea un lugar más de cuidados de los más pequeños y pequeñas. Una vez más están aquí las plantas de las diferentes plantas de las viviendas, también son 17 viviendas en este caso, y esta es la relación entre lo útil, lo comunitario interior y lo exterior. En este caso, en este edificio, la relación entre lo privado y lo comunitario es un 18%, es decir, que estamos cediendo un 18% de la superficie de cada vivienda a lo común. Esto en este edificio supone, unos 200 metros cuadrados.
Aquí podemos ver bueno, la planta de acceso con este gran patio común, con la lavandería, el local que se abre al barrio y se abre también a nuestro patio. Estas son las plantas primera y segunda, las que se accede también por una corrala. También tenemos la estrategia, igual que en el proyecto que hemos visto antes, de hacer un patio, pequeño patio, cuando nos estamos acercando a las habitaciones para generar esa zona de intimidad. Aquí tenemos la azotea común y el local. Esta es la planta, digamos, tipo de las viviendas. Olvidé contaros que también hay una vivienda adaptada que hemos decidido aportar nosotros. Esta es la planta tipo de las viviendas en las que hemos intentado jerarquizar lo mínimo posible los espacios, generar viviendas que puedan dar lugar a diferentes tipos de unidad de convivencia, tener siempre las cocinas integradas, visibilizar al final el trabajo doméstico y no solo lo que tiene que ver con el ocio. Bueno, esta es una imagen de lo que nos gustaría que llegara a ser este edificio, que si todo va bien queremos empezar a construir pues dentro de un par de meses. Y esta sería una vista de la vivienda. Y bueno, con esta cita que creo que es muy interesante de Lina Bobardi, pues acabo mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paloma, por esta intervención y por... Dime. ¿Puedo ahora? Vale, perdón. Sí, no te preocupes. La verdad que ha sido una intervención fantástica en la que hemos podido aproximarnos a dos proyectos súper interesantes y, sinceramente, la verdad es que resaltaría este concepto de colocar la vida en el centro a la hora de proyectar y cómo hablabas de esa sostenibilidad entendida desde diferentes puntos de vista y que sin cada una de sus facetas sería inconcebible, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad hemos de hacerlo, lógicamente, en términos medioambientales, en términos económicos, pero también en términos sociales, ya que es donde la perspectiva de género y las cuestiones como equidad habitacional pues inciden de una manera directa. Y cómo al final eso se traduce en el proyecto que presentabas y acaba tomando forma desde la diferente estrategia. Me parece muy interesante, como hablabais ambas, de cuán importante es el proceso, no solamente a la hora de concebir el proyecto, sino incluso cuando estamos imaginando la manera en la que va a acabar materializándose y cómo va a acabar evolucionando en el momento en el que las personas que estarán allí lo habitarán. Me surgen varias preguntas o quisiera, la verdad, comentar con vosotros más a fondo los proyectos que nos habéis presentado en el día de hoy. Y voy a recoger algunas de las preguntas que aparecen ya en el chat. Aprovecho para agradecer a toda la audiencia que nos sigue online en el día de hoy. Todavía no nos acabamos de acostumbrar a esto de tener pues este tipo de conversaciones en diferentes pantallas, pero bueno, esto nos permite también acercarnos a muchas personas que de otro modo no podrían compartir con nosotros esta experiencia. Y os voy a trasladar algunas de las preguntas. Por ejemplo, precisamente hablando del tema de estrategia, nos pregunta Ana cómo se gestionaría el mantenimiento y gestión de plantas bajas abiertas al barrio. Entiendo, bueno, Paloma, que tenga que ver con la propuesta que acabábamos de escuchar. Yo creo que eso va a tener que gestionarlo la comunidad que viva en ese edificio y decida hacerlo de esa manera. Nosotros, quiero decir, esa es nuestra intención, que eso pueda funcionar de esa forma y de esa manera lo vamos a diseñar. Luego, evidentemente, es una decisión que tienen que tomar los vecinos y vecinas que acaben habitando el lugar. La idea es que se pueda, a lo mejor deciden abrirlo los sábados, quizá, o solo por las mañanas o algunas mañanas. Yo creo que nuestro cometido como diseñadores o como proyectistas es facilitar que las cosas puedan ocurrir, pero no tenemos el poder de que las cosas ocurran de una manera o de otra. En realidad tenemos un poder bastante limitado, porque entre que dependemos de quién paga el proyecto, de quién compra el proyecto y luego de cómo se viva.
Nosotros hacemos hasta donde podemos. Muchas veces cuando estamos hablando de perspectiva de género acabamos hablando de innovación social, acabamos hablando de nuevos mecanismos de gobernanza y esta pregunta que planteaba Anne, que acabas de responder ahora mismo, tiene todo que ver con eso. Al final tratamos de establecer los espacios para dejar que las cosas puedan pasar en la medida en la que las personas que las han de habitar quieran que se sucedan, ¿no? Claro. Ahí me surgía... Claro, en realidad... Dime, perdona. No, sigue, perdón. No, adelante, Paloma, que así luego termino, os hago otra preguntita. Bueno, la idea de estos, por lo menos para nosotros, no es generar edificios, es generar comunidades. O sea, la idea es generar comunidades que regeneren esas relaciones con lo medioambiental, con lo social y con lo económico también. Entonces, la comunidad, digamos, que tiene que tomar ese poder y esa fuerza. Pues en ese sentido, hablando de cuestiones de innovación social, parece que ahora mismo este tipo de viviendas como la de comunidades, ¿no?, que estáis proyectando en este momento ambos equipos, todavía parece que vayan vinculados con esos hashtags, ¿no?, si me permites el término, de perspectiva de género o viviendas sensibles con los cuidados, arquitectura cuidadora. ¿Pensáis que este hashtag que todavía le tenemos que poner a este tipo de viviendas desaparecerá pronto y pasará a estar integrado y que el tipo de arquitecturas, el tipo de viviendas dejará de lado estos planteamientos más tradicionales para pasar a integrar estas cuestiones de una manera inherente? ¿Lo veis cercano? Bueno, a ver, Marta. Yo creo que todavía hay mucho camino por recorrer. Creo que sí que se está haciendo mucho trabajo desde muchas administraciones públicas que tienen el deber de hacerlo así, pero creo que la construcción privada de este país, que es enorme, todavía no está en esta línea y es muy difícil llegar a convencerles. O sea, ya cuesta mucho incluso hacerlo con vivienda pública. Claro. Porque, por ejemplo, esto que hablabas, ¿no?, de espacios de planta baja, abiertos al exterior, ¿cómo van a ser utilizados? Pues nosotras nos encontramos que muchas veces la respuesta de la administración es: esto es imposible de gestionar para nosotros, y entonces directamente eliminan cualquier posibilidad de usos comunes en unos edificios gestionados por ellos, porque al final les creen o no hemos conseguido llegar a cómo debe estar gestionado esto, ¿no?, para que el ciudadano realmente se empodere de ese espacio, el habitante, y lo utilice con consideración y considerando lo propio, ¿no? Entonces, no sé, bueno, es como una reflexión que yo creo que no. Todavía queda muchísimo trabajo por recorrer y esto es el inicio. Sí que es verdad que ahora en todas las bases de concursos aparece la palabra perspectiva de género. Yo todavía considero que hay muchas resoluciones en que la palabra está, pero la realidad todavía no existe. Claro. O sea es que yo creo que tiene que, o sea, que en España todavía, como también decían esta mañana, que ha sido muy interesante, es que la vivienda se tiene que entender como un derecho, no como un bien de consumo. Ese es el problema, que nosotros podemos proponer, pero mientras nuestros espacios comunes computen en edificabilidad y estamos compitiendo en el mercado en el que el metro cuadrado es lo que manda, lo tenemos muy complicado. Sí, yo creo que en ese sentido, evidentemente, estas experiencias que habéis compartido con nosotras ahora mismo son casi auténticos demostradores, ¿no?, de cómo pueden hacerse, cómo puede configurarse la vivienda siendo sensibles, ¿no?, a lo doméstico, a los cuidados, al papel de la mujer. Y desde aquí, por ejemplo, desde Vicepresidencia de la Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, es cierto que estamos tratando de impulsar viviendas que sean sensibles con estas cuestiones a través de diferentes concursos de arquitectura, y ojalá tengamos pues esta suerte, ¿no?, que acaben resultando en proyectos tan interesantes como los que nos habéis planteado vosotras ahora mismo. Por eso quizá os planteaba también esta cuestión de que muchos de estos resultados dependen de cómo acaban
cómo surgen, ¿no? En este caso, yo os hablaba de cómo desde la administración pública se licitan con la mejor de las intenciones concursos en este sentido, y quería hablar con vosotras acerca de si pensabais que de alguna manera esto iba a acabar cuajando la iniciativa privada, y si habíais tenido también, o si pensáis que la iniciativa privada empezaba ya a incorporar también estas sensibilidades en sus propios proyectos. Yo no conozco iniciativa privada todavía que lo incorpore. Así a priori, pensando en como grandes productores de vivienda, diciéndolo de alguna manera, pero obviamente sí que hay pequeñas empresas promotoras. En Barcelona existen muchísimas cooperativas de vivienda, etcétera, que también lo podemos considerar iniciativa privada. O sea que sí, existen, pero así como la gran masa de viviendas que salen al mercado o que están disponibles anualmente, yo creo que no se rigen por los criterios que nosotras hoy estamos como promoviendo y defendiendo aquí, lo cual es, Marta, que es una pena. ¿Es una cuestión que tenga que ver con una ciudadanía que todavía no demanda estas cuestiones, o que todavía no acaba de ser consciente de cómo puede obtener una vivienda que sea más respetuosa con la introducción de la perspectiva de género? Es una pregunta un poco complicada, pero realmente es intentar ver si existe, si nosotros únicamente, digamos, más allá del promover vivienda, por ejemplo, pública, desde las administraciones en esta línea, también tendríamos que estar ejerciendo una labor de difusión o de divulgación cara a la ciudadanía para hacer más evidente cómo una vivienda podría ser más amable con la arquitectura de los cuidados. Yo creo que esto es más la respuesta que te daría yo, que no decir que el ciudadano no quiere, quizás todavía no conoce lo otro. Entonces, sí, creo que la solución de como divulgar, ¿no? Dar conocimiento, al final, si le das conocimiento, le das poder de decisión y es lo mejor. O sea, que esto yo estaría más en esta línea, porque o sea, al final yo creo que es una tendencia real que la gente tiene distintas situaciones familiares, y que el núcleo familiar tradicional es que ya casi nadie lo tiene. Entonces es que obviamente necesitan viviendas adaptadas a esto. Lo que quizás no lo saben, o sea, es como si nunca, no sé, o sea, si nunca has pedaleado una bicicleta con marchas, pues igual te parece que la que no las tiene es mejor, pero en realidad quizás, no lo sé, igual es un muy mal ejemplo, pero o sea, que al final el desconocimiento no. Sí, yo creo que hay una gran resistencia a ese cambio, y luego también es que hay muy poca divulgación en este sentido. Todo el mundo quiere comprarse el coche, todo el mundo sabe cuál es el último coche, y siguen queriendo comprarse una vivienda del siglo pasado, ¿no? Pero porque yo creo que sí falta divulgación, y eso nosotros lo notamos mucho. Este edificio de Entre Patios, al principio la gente del barrio decía, bueno, qué horror esto, la corrala, bueno, ¿qué va a ser esto? Y ahora realmente que se ve cómo funciona, la gente se da cuenta del cambio de vida que supone para los vecinos y vecinas. Voy a rescatar una pregunta antes de que cerremos esta primera parte, antes de llegar a la mesa redonda, que aparecía en el chat y que os traslado, que hablan de, al final, realmente cómo se había incorporado la perspectiva de género en cada uno de los proyectos. Si podíais hablar de una manera más específica de qué cuestiones se habían tenido en cuenta. Entiendo que habéis hablado de temas de desjerarquización, habéis hablado de temas de estancias equivalentes, habéis hablado de cuestiones domésticas, pero entiendo que quizás pudierais saltar algún aspecto más para que en la audiencia tuvieran más claro qué cuestiones acaban cristalizando la perspectiva de género en un proyecto de vivienda. Yo creo que principalmente es poner la vida de las personas en el centro, quiere decir dar visibilidad a todos los aspectos de la vida, no solo los que tienen que ver con el ocio. Todo el mundo, cuando se quiere comprar una casa, parece que solo existe el salón, y realmente la casa, la vivienda, es un lugar
de trabajo para el 50% de la población. Entonces, se trata de visibilizar todas esas cosas que ocurren en las viviendas, visibilizarlas para que se acaben compartiendo. Yo creo que tiene que ver con eso, con poner la vida y no solo lo productivo remunerado en el centro, y pensar desde ahí, pensar las viviendas desde el punto de vista de quien las va a vivir, de todos los habitantes, de los niños, de las niñas, de las mujeres, de los hombres, de quien sea. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Paloma. Nosotras creo que el proyecto inicia como desde un concepto de que haya como un ojo que todo lo ve, ¿no? Como este centro, este patio, ¿no? Que al final forma parte de todas las viviendas. Es como una extensión más y al final es un gran vacío, ¿no? Pero un gran vacío desde donde todo el mundo se relaciona, pero a la vez se controla. Con esto es un poco, quizás no muy romántico decirlo así, pero es una manera, ¿no? de generar esta, digamos, comunidad desde un sentido más de seguridad, ¿no? De que al final lo que pasa dentro de tu casa no solo pasa dentro de tu casa, sino que también pasa dentro de esta comunidad, y entonces todo está más como que te apoyas, ¿no? Te apoyas porque te ves y te proteges. Esto es uno de los sentidos en los que también pensamos en la arquitectura de género desde una manera quizás más urbana, desde esta como gran comunidad. Y luego en los aspectos pequeños, bueno, es que creemos que o sea, estos aspectos que has dicho, la desjerarquización es primordial, pero desde luego es donde suceden las tareas del hogar más domésticas, que hasta el momento bueno, no sé si hasta el momento, en mi caso, por ejemplo, ya no hay muchos que, mis alrededores ya no, pero somos conscientes que todavía la mujer es la que se encarga de sacar todas las tareas domésticas hacia adelante. Entonces consideramos que ponerlas en el centro de la vivienda, que sean completamente visibles, hace que automáticamente, o sea, sean horizontales, todo el mundo las vea y sean partícipes del día a día de esta vivienda. Que también aquí, el otro día, cuando preparábamos esta charla, reflexionábamos, ¿no? Que, jolín, nos da pena que ha hecho falta quizás que el hombre empiece a cocinar, planchar, fregar y cuidar de los niños para que estas cosas no estén relegadas a el espacio lúgubre de la casa y pasen a estar en el espacio más importante, que es un poco como nuestra lucha femenina, que jolín, no tendría que haber sido así, pero bueno. Nos hemos llegado a ese punto, ¿no?, en el que este tipo de arquitecturas acaban visibilizando todas aquellas cuestiones que tienen que ver con las tareas de los cuidados, que, como muy bien estabais diciendo, siempre parece que se hayan querido relegar, esconder, ese tendedero que no se ve, ese ciclo de la ropa que no se considera, ese almacenaje que no se tiene en cuenta, o cómo al final se pueden criar a los niños y a las niñas, dotándoles a esos espacios de los cuidados, de la dignidad que deberían tener, ¿no?, y no dejando simplemente esos grandes lugares dedicados únicamente pues a los espacios de relax o a los espacios que no tienen nada que ver con los cuidados, sino con otras cuestiones. Yo con esto cerraría esta mesa sin dejar de agradeceros a Paloma y a Marta, a Cierto Estudio y a Sata Arquitectura, que nos hayan contado con detalle, ¿no? Seguro que nos apetecería profundizar más. En realidad 3 proyectos estupendos, ¿no?, que los hayáis podido compartir con todas nosotras. De verdad, ha sido un auténtico placer charlar con vosotras. Ojalá pronto pueda ser en directo, y por trasladarnos pues tanto a la gente que estamos ahora mismo en la Consellería, como a todos los escuchantes en el día de hoy, cómo podemos cristalizar todo eso que pueden sonar a teorías, a palabras y a conceptos en proyectos reales que están ya construidos o en proceso de construcción, y que, la verdad que os emplazo a que cuando estén allí a sus habitantes nos podéis contar cómo han ido evolucionando, cómo los han ido haciendo suyos, y eso me parecerá que será una parte final del proceso pues súper enriquecedora y nos encantaría conocer. Y bueno, más que despediros, realmente lo que voy a hacer es dar la bienvenida tanto a Elena Azcarra, que me acompaña ahora en esta mesa de debate, como a los compañeros que estaban en la mesa de iniciativas innovadoras sobre género en los gobiernos autonómicos, Inés Novella y Jordi Bosch. Si encendéis vuestras cámaras y vuestros micros,
Y bueno, pues tenemos aquí un tiempito, no es muy extenso, pero bueno, tenemos una media horita para poder conversar y poder un poco concluir esta mesa, bueno, esta sesión de la tarde, que como bien decíamos antes, pues un poquito con un carácter más técnico, en el que hemos aterrizado cuestiones de política de género en vivienda ya a cuestiones más, a iniciativas más prácticas. Recuerda a la audiencia que cualquier pregunta, estamos aquí con el chat, lo tenemos aquí delante, estamos atentos para podérsela también trasladar a los ponentes que nos acompañan hoy. Elena, ¿quieres comenzar tú con alguna pregunta? Muy bien, simplemente quería comenzar agradeciendo también, aunque no estaba aquí en primera línea, pero estaba atenta a los proyectos que nos han explicado Marta y Paloma. Me han parecido súper interesantes, sobre todo a los que pues somos también de la profesión, ¿no?, arquitectos, pero que nos dedicamos más a la escala un poquito más grande, a la ordenación territorial, al urbanismo y a la ciudad. Siempre es un placer bajar de escala y ver cómo se pueden aplicar este tipo de conceptos a la escala de la vivienda. Y quería simplemente, para comenzar, pues a lo mejor animar a Inés, ¿no?, que nos ha explicado un poquito desde el punto de vista teórico cómo han revisado esta normativa de habitabilidad del País Vasco, si ha visto, seguro que sí, reconocidos pues estos conceptos que nos ha explicado antes en estos proyectos prácticos, ejemplos de edificios residenciales que nos han explicado las compañeras. Sí, pues gracias, Elena, por la pregunta, porque justo es lo que me sale comentar, ¿no? Y es una vez más la importancia de tener ejemplos reales, aunque para poder, digamos, pues eso que comentábamos anteriormente, ¿no? La falta de referencias, a veces una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y ver que es posible hacerlo, que incluso no tiene por qué ser tampoco más caro y que tiene muchas ventajas de tipo ambiental, social y económico, pues tiene mucho valor. Pues sí, de todo lo que propusimos al Gobierno vasco, pues ambos proyectos recogen el valor de las zonas comunes, la dignidad de los espacios que tienen que ver con los cuidados, la seguridad informal entre vecinos, que apuntaba Marta con el patio ese del ojo que todo lo ve. No es un tanto de controlarse en el mal sentido, ¿no?, sino en el buen sentido, ¿no?, de una percepción de seguridad mayor, que sabemos que sucede cuando pasan cosas en un espacio, ¿no? Siempre cuando, por ejemplo, damos formaciones sobre temas de género, preguntamos a la gente qué os da más miedo, una calle sin gente o una calle con gente, y es evidente que la respuesta es una calle sin gente, ¿no? Entonces, esos ojos informales o sociales de los que hablaba Jane Jacobs, por poner un ejemplo, la propia Franziska Ullmann, pues es lo que han un poco trabajado los dos equipos, y así que enhorabuena. Y bueno, pues a ver si esos ejemplos sirven para inspirar a más compañeros y además y también a otros agentes, ¿no?, al sector privado también, que muchas veces le cuesta más moverse hacia esa dirección, pero yo creo que también tenemos que hacer un esfuerzo todos desde cada ámbito que nos toca trabajar, por involucrar al sector privado en todo eso también, que es muy potente, como se ha comentado aquí, y que yo creo que tenemos como suficientes argumentos como para invitarles a participar en esto, ¿no?, y convencerles de que es una oportunidad también para innovar como empresas, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Inés. También otra cuestión, ¿no?, que me ha apuntado aquí de vuestras intervenciones y que también pues nos abre un poco los ojos de realmente lo que preguntaba, ¿no?, antes Nuria. La sociedad realmente demanda, ¿no?, este tipo de cuestiones, pues cuando va a comprar una vivienda, cuando va a visitarla. ¿De qué manera podemos dar conocimiento, divulgar sobre la necesidad de aplicación de este tipo de conceptos en materia de vivienda? Y un poco también la dificultad que encontramos desde la Administración autonómica, ¿no?, para divulgar, para dar conocimiento. Quería un poco conocer la opinión de Jordi, creo también, ¿no?, como Administración autonómica de Cataluña, si todos estos conceptos que trabajan o van un poquito más avanzados que otras autonomías, ¿cómo hacen
para intentar llegar, ¿no?, a la sociedad, a la ciudadanía y que demande también este tipo de... Porque nosotros podemos poner mucho ímpetu, como decía Nuria antes, en los proyectos piloto que estamos impulsando en aplicar este tipo de conceptos a la vivienda pública que estamos intentando reactivar para ampliar nuestro parque público de viviendas, pero todavía hay muchísima producción, entre comillas, comentaba también, no sé si era Marta Paloma, de vivienda de promoción privada, que al final pues es un bien de mercado todavía. ¿Y cómo hacemos para que esto pueda evolucionar y que se demande cada vez más? Bueno, yo creo que la pedagogía pasa sobre todo porque la administración dé ejemplo. Es decir, en muchas materias, en eficiencia energética, en diseños con igualdad de género, con perspectiva de género de vivienda, yo creo que empieza por... El problema que tenemos es que el parque de vivienda social en España no supera el 1,5%. Entonces, eso es un problema muy grande. Problema social por las necesidades y problema también para poder dar ejemplo. En Francia hay el 17, en Alemania el 30, en el Reino Unido está en torno al 16, la media de la Unión UE 15 estaría en torno al 10, de la Unión Europea en torno al 8. Es decir, estamos muy lejos. El primer paso es dar ejemplo, pero yo quería añadir otra cosa. La gente tiene que conocerlo, pero también hay un tema de prioridades en las necesidades. Es decir, hay un segmento de la población, y ahora llevo las cosas a mi terreno y a mi presentación, pero hay un segmento de la población que su principal objetivo es la subsistencia. Es decir, la perspectiva de género en el diseño de la vivienda es importante, pero mucha gente, la principal prioridad es poder pagar el alquiler, poder tener un lugar donde vivir y poder, después de pagar el alquiler o la hipoteca, poder comer. Con eso no digo que la perspectiva, que el diseño de la ciudad no sea urgente ponerlo encima de la mesa y empezar a trabajar y a dar ejemplo y a hacer pedagogía. Pero una cosa no son cosas excluyentes y cuando la situación de pobreza es extrema y tristemente en los últimos 10 años, después de la crisis financiera, la desigualdad en España ha liderado los niveles de desigualdad. Y esta desigualdad lleva acarreado una incidencia mucho mayor en los hogares que por una mujer. Entonces, es decir, yo quiero poner sobre la mesa la capa social sobre lo que sería también la capa de diseño con perspectiva de género a nivel de ciudad y a nivel de vivienda. Hay una fractura social que hay que abordar. Y repito, España está a la cola de Europa en vivienda social, a la cola de Europa en ayudas al pago del alquiler en relación al PIB, el número de beneficiarios o en alcance. Y esto pasa por una sensibilización muy importante. Cualquier instrumento de política de vivienda, si lo analizamos por perspectiva de género, nos sale que las mujeres se benefician más. Tiene otra lectura. ¿Es política de igualdad? Pues sí, pero también es política social. Lo que nos está diciendo esto es que hay unas necesidades muy grandes de elementos extremadamente básicos y esenciales que hay que abordar, ¿no? Eso sin olvidar lo otro, pero creo que es importante tenerlo presente. Desde luego es un punto de vista totalmente pertinente. Es cierto que evidentemente la perspectiva de género y esa brecha es todavía más evidente cuando estamos hablando de colectivos vulnerables, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de movilidad, evidentemente no es lo mismo regresar a casa de noche en un coche privado que regresar a casa en transporte público y todas estas cuestiones que hemos estado hablando. Esta mañana el vicepresidente creo que sacaba en su presentación un dato, la verdad que es demoledor, ¿no? Que hablaba del 80 y pico % de las mujeres de una edad creo que hablaba de los 20 y pico años, ¿no? Cambia sus hábitos precisamente por cuestiones de miedo, ¿no? A moverse o cambiar de recorrido por temor a moverse por determinados entornos urbanos. Esto nos pone, desde luego, en clara evidencia que
que la incorporación de la perspectiva de género resulta esencial y que cuanta más vulnerable es la población, todavía esta brecha es más acuciante. Paloma, tenías la palabra. Sí, en este sentido, me quería decirle a Jordi que, por supuesto, que lo primordial es la necesidad de todas esas personas de acceder a una vivienda, pero yo creo que también, insisto, en la capacidad transformadora de la arquitectura, de la vida. Por lo tanto, si además esas viviendas conseguimos que no sean para esas familias monomaternales o personas en riesgo de exclusión, que no sea cierro la puerta de mi casa y aquí me quedo sola, sino que tienes un espacio donde poder compartir, dejar a los niños un momento mientras hago la comida, porque lo que sea, y tienes un grupo de vecinos y vecinas, como va a ocurrir en el edificio que ha diseñado Marta y sus compañeras. Eso es importantísimo, es tan importante como lo demás. Sí, no son objetivos excluyentes, Claro. son complementarios, es decir, uno complementa al otro. Hay que reivindicar que se hagan estas viviendas sociales y hay que reivindicar que se diseñen integradas bien en la ciudad, con una perspectiva de género, con espacios seguros, con la vigilancia informal adecuada, pero hay que reivindicar las dos cosas. Lo digo porque los números de exclusión y de alcance de nuestra política de vivienda son escandalosos. Es decir, cuando batallamos o intentamos batallar desde el ámbito académico, denunciando, poniendo sobre la mesa cifras, la realidad es abrumadora. Entonces, yo intento siempre poner cuatro cosas en comparación, es decir, cualquier política social, dado la situación actual, sin tener en cuenta la perspectiva de género, es una política que atiende más mujeres y incorpora porque son necesidades sociales. Pero, por supuesto, comparto lo que dices, Paloma, 100%. Pues yo quería preguntaros, estábamos hablando antes acerca de cómo estamos preparando estos espacios, cómo estamos diseñándolos, cómo nos estamos imaginando cómo los van a habitar y a disfrutar los futuros usuarios. Hablamos de innovación social, de nuevos mecanismos de gobernanza en los propios edificios, en la vivienda. ¿Cómo abordáis este tipo de proyectos cuando hablamos de vivienda pública y todavía no conocemos al usuario que estará finalmente habitando ese lugar? Venga, Marta, que has encendido el micro. Bueno, es que justo me has pillado que estaba pensando que quería decirle una cosa a Jordi. Pues dísela y luego retomamos, no te preocupes. Vale. No, que creo que tiene toda la razón y además que creo que, o sea, la influencia de un parque público de vivienda del 30% frente al 70% restante privado es mucho mayor que la influencia del 1%. O sea, sentar ejemplo con un 30% lo sientas mucho mejor que con un 1%. Por lo tanto, construir parque público de vivienda per se ya es generar perspectiva de género. O sea, que sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Y si me lo puedes repetir otra vez, porque estaba pensando... Porque es cierto que cuando estamos hablando de cuestiones de innovación social y de gobernanza, cuando estamos hablando de vivienda pública, a diferencia, por ejemplo, de cuando estamos hablando de cooperativismo, que conocemos a los futuros usuarios y eso nos permite incorporar ya sistemas que nos permiten utilizar mejor ese porcentaje entre lo privativo y lo público o comunitario. Cuando estamos hablando de vivienda pública, es cierto que muchas veces desde las propias administraciones hay cierta reticencia a un porcentaje elevado de esos espacios comunes porque no se sabe cómo van a funcionar, atendiendo al tipo de usuario final, porque se desconoce quién va a ser. Entonces, os preguntaba cómo abordabais este reto de desconocer quién va a habitar allí. Habéis hablado de soluciones flexibles, pero bueno, era compartir un poco ese proceso, cómo lo abordáis. Bueno, es un proceso complicadísimo porque nosotros tenemos muchas ilusiones y sabemos proyectar muy bien, pero frente a nosotros tenemos pues, administraciones que gestionan el día a día de estos sitios y que se han encontrado, ¿no? Llevan 50 años gestionando y se han encontrado con no sé cuántos mil problemas que tienen una respuesta casi, te diré, negativa para cada propuesta que hacemos, porque ya saben lo que va a suceder. Entonces, como luchar contra eso es muy difícil. A veces hemos tenido éxito y otras no.
Por ejemplo, en cuestiones de usos compartidos, nosotros en el proyecto de Illa Glorias hemos tenido muy poco éxito. O sea, los usos compartidos que han quedado al final son, digamos, espacios comunitarios, pero que son dedicados al ocio, pues ya sea espacios verdes, ¿no? Que el edificio al final tendrá una huella verde, del 70% del edificio será verde, o sea que esto sí que es algo comunitario, pero no hemos conseguido tener pues ni una cocina comunitaria, que queríamos incluirla al inicio, no hemos conseguido tampoco tener una lavandería comunitaria. Sí hemos conseguido tener espacios de tendida de la ropa y secado en las cubiertas, pero porque ya es algo que tampoco supone un mantenimiento excesivo, pero vamos, os diré que no hay taller de bicicletas, o sea, zonas con usos comunes que requieran un mantenimiento por parte de la administración, en Glorias no existen. O sea, existen muchas otras cosas súper positivas, pero estas no existen. Entendemos que claro, el tema de la incertidumbre, de no saber quién va a vivir, pues les genera un rechazo de inicio. No sabemos si en un futuro estos edificios, si realmente la gente que los habita consigue empoderarse de ellos, no sabemos si en un futuro podrán, o sea, hay flexibilidad para que aparezcan estos lugares, pero de momento no están. O sea que esto es una realidad. Un poco... Sí. Yo creo que en relación con esto hay varias cuestiones. Primero, yo creo que es el tamaño de la comunidad. O sea, yo creo que una comunidad, para gestionar ese tipo de espacios comunes, una cocina común, un coworking, no puede ser una comunidad de 300 viviendas. O sea, yo creo que las comunidades tienen que ser un poco más pequeñas para eso, o dividir quizás espacio en varias comunidades y que se gestionen así. En segundo lugar, yo creo que toda esta cultura que está apareciendo ahora de la covivienda, del coworking, tiene que venir acompañado por también una figura, igual que hay en los coworkings, una figura que es una persona que es un facilitador o una facilitadora, alguien que gestiona esa comunidad. Entonces es necesario transformar al administrador de fincas o la administradora de fincas en una persona que dé un paso más allá, que no se dedique a abrir y cerrar la puerta y sacar los cubos de basura. Creo que esa figura es importante, que puede ser, si es una comunidad pequeña y si es una comunidad muy cohesionada, que se gestione por sí misma, y si no, creo que hasta que la comunidad empiece a funcionar es importante que eso exista. Y en tercer lugar, creo que también lo que ocurre con la vivienda pública es que tampoco las normativas y el cómputo de la edificabilidad y de los metros favorecen que aparezcan estos espacios comunes porque hay que pagar por ellos. Entonces, bueno, las tres cosas influyen. Sí, me parece súper interesante todo lo que estáis apuntando. Un poco me siento también muy identificada y responsable como gestores del Parque Público de Viviendas de la Comunidad Valenciana, en el que tenemos un parque súper envejecido y pues eso, que se ha quedado en sus tipologías, y por no hablar, por supuesto, de los materiales de construcción y la necesidad de rehabilitación y de regeneración urbana que tienen nuestros barrios más vulnerables en la Comunidad Valenciana. Y la verdad es que es todo un reto incorporar nuevos modelos de habitacionales en el Parque Público de Viviendas. Nuria está con sus proyectos piloto intentando incorporar estas nuevas innovaciones, ¿no?, en residenciales, que al final es innovación social, y muchas veces hemos hablado las dos sobre esta manera de incorporar en el Parque Público de Viviendas nuevos modelos de gobernanza y de mantenimiento y de gestión comunitaria de estos grandes bloques, ¿no?, de vivienda pública, que es muy complicado, pero creo que es súper interesante y es un reto, porque es una manera también de gestionar diferente el Parque Público de Viviendas. Es súper importante modificar estos modelos de gobernanza y que la ciudadanía y que los inquilinos, ¿no?, las personas que viven en el Parque Público de Viviendas también se comprometan mucho más con su mantenimiento, etcétera, ¿no? Entonces,
pienso que es un reto súper interesante, súper importante y que por lo menos ser conscientes de esta necesidad, de que existen otras fórmulas y trabajar por ellas. Igual Jordi, que ha levantado seguro que tienen alguna experiencia interesante allí que nos pueda compartir. Bueno, yo quería reivindicar el poder de la planificación. Es decir, hay que hacer un salto en cualquier tema, tanto en la ciudad inclusiva como en la promoción de viviendas con perspectiva de género. Es decir, hay que hacer un salto de lo que sería la prueba piloto, la experiencia puntual, que puede coger inercia, puede ser un referente, y ese salto, para que tenga impacto a nivel social, pasa por la planificación. Y aquí, tanto en política de vivienda como a nivel de ciudad, una planificación que tenga tintes ejecutivos, es decir, que se fije, que haga un diagnóstico a nivel de ciudad, a nivel autonómico o nacional, de la problemática que se quiere abordar, de qué estrategia se va a seguir y qué actuaciones van armonizadas con esa estrategia. Eso es posible, eso puede permitir que se planifique el presupuesto y que haya rendición de cuentas. Rendición de cuentas para los responsables técnicos y los responsables políticos de que se ha conseguido o que no se ha conseguido. Y lo digo porque en algunos temas es reiterativo y está muy bien las referencias, las pruebas piloto, pero con todo respeto, es decir, hay cosas que ya se sabe que funcionan y están bien, quizás se pueden perfeccionar, pero ya se puede pasar a otra escala. Es decir, sobre todo si miramos desde una perspectiva internacional. Lo digo con la voluntad de sumar, que nadie se lo tome mal. Pero, y entonces aquí yo sí que exijo, es decir, si no hay una planificación a la escala que sea, no se puede ni pedir rendición de cuentas, ni qué se ha conseguido, qué se ha dejado de conseguir, y no se puede aspirar a que ciertas actuaciones disfruten del presupuesto necesario para alcanzarlo. Es decir, y en materia de vivienda social es histórico, es decir, hace muchos años que estamos a la cola de Europa y en ese sentido, en el conjunto de España hemos avanzado y la mayor parte de las comunidades autónomas, la mayor parte, excepto alguna excepción, siguen con porcentajes realmente ínfimos, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, hay que dar este salto. Y con la perspectiva de género en la ciudad a nivel de planificación o en la promoción de viviendas que puedan generar un efecto de inercia para el sector público, pues también hay que introducirlo y hay que planificarlo. Es decir, hay que hacer este salto de la intervención puntual, ejemplar, piloto, a que tenga un impacto y planificar a largo plazo, porque son políticas lentas de dinero y lentas en el tiempo, con lo cual hay que trabajar con horizontes mucho más largos que los horizontes políticos, y de ahí pues lo importante sería que disfrutaran de un consenso amplio, que no fuera un obstáculo para la alternancia política volver a empezar de cero. Y que creo que Inés, sin querer hacer de moderadora, creo que Inés quiere decir algo. Sí, adelante, Inés. Sí, gracias, Jordi. Pues estoy muy de acuerdo con lo que acabas de comentar. Y yo, desde mi experiencia, simplemente veo o me he encontrado con dos conflictos, precisamente lo que comentaba Jordi, en esta intervención y en la anterior también, que están un poco relacionadas. Por un lado es la superdivisión de competencias, que yo creo que dificulta mucho a veces hilar las diferentes escalas de planeamiento, ¿no? Desde una política de escala nacional hasta la normativa, digamos, municipal, y que a veces es muy difícil coser todo eso, ¿no? Me viene a la mente el archifamoso ejemplo de Viena, que tiene la suerte de tener competencias a nivel estatal, pero es una ciudad de Estado, ¿no? Entonces les permite regular en niveles mucho más, a diferentes escalas de planeamiento, digamos, que eso no es tan posible en la manera que tenemos en España de repartir las competencias, ¿no? Aunque esto no quiere decir que no haya que intentarlo y que tengamos que buscar la fórmula y cada uno aportar desde la competencia que le toca y la responsabilidad, pero creo que es un nivel de complejidad mayor, ¿no? O que tenemos que conocer y asumir y trabajar en esa al menos triple nivel de administrativo, ¿no? De alguna manera.
también interdepartamental, porque sabemos que hay pues, consellerías, ministerios, regidorías a nivel local que tienen competencias que afectan a la vivienda y al espacio construido desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y que a veces es también muy difícil poner en consonancia, ¿no? cada digamos, competencia administrativa, ¿no? Si ya no entrando en temas políticos, sino únicamente, digamos, de organización administrativa pura y dura, ¿no? Y luego también otra complejidad que apareció en el decreto del País Vasco y que también aparece en la primera sesión de revisión de las normas de la Comunidad Valenciana es ese equilibrio que yo creo que llegará en algún momento, pero que todavía no está tan maduro como para encontrarlo fácilmente, entre dotar de mayores prestaciones y estándares a la vivienda sin que eso suponga un sobrecoste que dificulte la política social de vivienda pública, que dificulte que se transforme en un coste sobrelevado de la vivienda, ¿no? Yo sé que hay soluciones y que cuando se estandaricen mucho más algunas soluciones técnicas, eso va a ser posible, ¿no? Pero en el mientras tanto, ese equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental hay que encontrarlo, ¿no? Y no siempre es fácil y requiere, pues eso, de mayor sobre todo yo creo que de equipos multidisciplinares que sepan cada uno de lo que tiene que saber, mucha voluntad, mucho tiempo y querer innovar, cada uno desde donde buenamente pueda y sepa hacerlo, ¿no? Esas son como esas retos que yo me he encontrado, al menos personalmente en mi trabajo, ¿no? Dentro de la cátedra, por ejemplo. Yo creo, Inés, que ya se ha apuntado cuestiones muy interesantes. Yo, desde luego, entiendo que una de las cuestiones que comentabas, ¿no? Esa segregación de las diferentes competencias se arregla de la única manera que se puede arreglar, que es con una vocación de sinergia, aunque esté muy manido el término, entre diferentes departamentos, administraciones o incluso entre diferentes, ya no hablo únicamente a nivel orgánico de los diferentes gobiernos, sino incluso a nivel interdisciplinar, ¿no? Todo va a morir a lo mismo, ¿no? Cuando hay cuestiones que surgen desde la cooperación entre diferentes ámbitos, habitualmente los resultados son siempre más interesantes, ¿no? Y es cierto también que muchas veces hablamos de pilotos, de demostradores y que hay muchas cosas que ya conocemos, ¿no? Quizá lo que estemos buscando es evidenciar una vez más que las cosas se pueden hacer de un modo diferente, que se pueden ensayar cuestiones para luego pasar a la inevitable fase de replicabilidad para la que si no tendría sentido toda esta experimentación. Y en ese sentido sí que me gustaría plantear si en los diferentes proyectos en los que habéis estado trabajando se ha valorado la incorporación de diferentes indicadores, ¿no? Dicen que todo aquello que es medible es mejorable, ¿no? Y aunque queda patente que evidenciar o visibilizar, por ejemplo, los cuidados cuando estamos diseñando una vivienda va a tener un impacto positivo tanto en el bienestar de las personas como en el reconocimiento ¿Habéis pensado o habéis valorado la incorporación de este tipo de mecanismos para tener como herramientas que valoren de una manera más plausible el impacto que tienen estas actuaciones en el bienestar de las personas? ¿Me he pasado de pregunta difícil? No, te refieres como... No sé, recuerdo cuando en julio o así participamos también en Ciudad Contexto, que tenían como un medidor de equidad habitacional, ¿no? ¿Te refieres a un sistema como el parecido a esto? Pero cualquier cuestión que hayáis, sí, simplemente si os habéis planteado, por ejemplo, pues incluso a nivel, aunque sea a nivel estadístico, ¿no? Determinados parámetros que se pudieran valorar al inicio y después de haber estado habitando esos espacios durante un tiempo. Por ejemplo, no sé, hablaba de herramientas que nos pudieran servir para mejorar cómo efectivamente incorporar la perspectiva de género en nuestro entorno construido acaba repercutiendo digamos, en el bienestar de las personas. Pues malauradamente te tengo que decir que no hemos pensado en cómo vamos a analizar el edificio una vez esté habitado, pero vamos, no me cabe ninguna duda que lo haremos y además el Instituto Municipal de l'Habitatge y Rehabilitació de Barcelona lo hace constantemente con todos sus edificios, así que tendremos muy presente esto, pero la verdad es que hasta ahora no lo hemos trabajado, o sea, todavía no se está licitando el proyecto, o sea, que estamos estirando para que entre a licitarse, que sería ya todo un éxito, así que el siguiente paso
Bueno, pues quedan 6 meses hasta que empiece la obra, tenemos tiempo para pensar. Para plantearse esas cosas. Mm. Pues estamos acercándonos al final. Jordi, tienes la palabra. Digo, ¿sería alguna palabra más? Sí, no, muy rápido. A nivel macro, a nivel social, hay que decir que la información estadística sobre vivienda ha mejorado un poco en España y se han incorporado algunas variables de perspectiva de género, pero si lo comparamos con la estadística disponible en países del centro y norte de Europa, a nivel general y con perspectiva de género, estamos muy lejos de los estándares europeos. Algo no existe si no se puede medir, si no se puede medir, no se puede denunciar, y no existe, y pasa al olvido. Condiciones residenciales nos movemos con encuestas, con algunos márgenes de error para bajar a niveles ya de ciudad muy importantes. Lo que comentaba antes en la presentación, algo tan grave como la crisis hipotecaria y la crisis en el segmento de alquiler, no conocemos el perfil sociológico de los hogares afectados. El último censo, que solo se hace una vez cada 10 años, es una encuesta y con muchas limitaciones, mientras otros países hacen trabajos mucho más exhaustivos cada 2, 3, 4 años, además del censo, y tienen una información estadística muy potente en muchos campos que nosotros ni siquiera conocemos y con perspectiva de género. Entonces, ahí sí que hay mucho camino para recorrer. Y luego, a nivel de satisfacción de la adecuación de la vivienda, eso es un tema que también se puede preguntar mediante encuestas, de que se diseñan ad hoc para una iniciativa municipal o autonómica determinada, pero que no hay ninguna tradición de hacerse. Y eso permitiría también pues más participación, denunciar ciertos modelos que no funcionan. Exacto. Va en correlación, es decir, no tenemos gasto público, tenemos poca información, hay falta de la perspectiva de género en muchas fuentes estadísticas. Es un poco el bucle en el que estamos. Paloma, ¿habías pedido la palabra? Sí, bueno, en relación con esto, nosotros sí tenemos la idea de medir. Quiero decir, bueno, nosotros medimos ya todo lo que tiene que ver con el consumo y con este tipo de cosas. Y ahora estamos elaborando un documento que se llama Entre patios en cifras, en el que estamos, digamos, ya que está en fase de uso el edificio, si tenemos idea de medir todos los parámetros posibles, efectivamente, la satisfacción y el cambio de vida de las personas que ya han llegado a habitar ahí desde el punto de vista de género, creo que se puede medir mediante entrevistas, encuestas. Tenemos que pensar la manera, igual que yo creo que las mujeres de Colectivo Punto 6, que también ellas proponen siempre un diseño desde las personas que van a habitar el espacio o del barrio, las personas que lo van a vivir. Creo que tiene sentido hacer ese trabajo antes y después, para una vez hecho el trabajo, ver hasta qué punto, porque no funciona todo lo que propones. Hay cosas que funcionan mejor y cosas que funcionan peor, y si no aprendemos, está claro. O sea que cuando tengamos esa información la compartiremos. Muy bien. Pues nada, Elena, ¿quieres alguna cosa más? Nada más, por mi parte, no sé si hay alguna pregunta más. No, que hayan compartido. no queda ninguna pregunta en el chat. Son las 5:30. Pues agradeceros vuestra participación en esta jornada, que ha sido muy intensa, muy interesante. Creo que hemos aprendido muchísimo todos, tanto esta mañana como esta tarde. Y nada más por mi parte, no sé. Yo lo mismo, agradeceros esta sesión, que la verdad ha sido súper interesante, ha hecho justicia a la jornada de la mañana, la sesión de la mañana, que también ha sido súper productiva y que ha puesto encima de la mesa cuestiones súper interesantes. Marta, Inés, Jordi y Paloma, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Y